Los dioses exteriores eran seres supremos, creadores de innumerables universos. Así había sido desde tiempos inmemoriales. Estos seres, conocidos como seres supremos, habían creado sin descanso, persiguiendo la eternidad. En este proceso sin fin, muchas cosas se habían originado, sustancias, almas y leyes. En busca de calmar su infinito aburrimiento, uno de los seres supremos pensó en una forma de divertirse, observar las guerras de sus creaciones. Para este ser supremo, observar la lucha, la muerte y el renacimiento de los seres que creaba en un ciclo sin fin era entretenido. Sin embargo, un día algo sin precedentes ocurrió, este ser supremo fue asesinado por una de sus propias creaciones. Los otros seres supremos se percataron de esto y se reunieron con gran rapidez para observar el mundo que había perdido a su dueño. El hecho de que un ser supremo hubiera perdido la vida poco les importaba a los demás, pues tenían sus ojos puestos en algo diferente, el tablero sin dueño, que ahora le pertenecería al primero que lo tomara. Mientras tanto, en el mundo sin dueño, Sung Suho revelaba su ingreso al Instituto de Artes de Corea a sus amigos, los cuales aún no podían creerlo. El primero no podía creer como alguien como él lo había logrado, mientras que el otro se lamentaba, mencionando que el próximo año lo intentaría de nuevo. De repente, un tipo apareció felicitando a Sung de forma burlona, preguntando desde hace cuánto tenía talento para el arte. Sung, cansado, lo llamó por otro nombre. Esto enojó al tipo, quien dijo llamarse Lee Eun-cheol. Esto a Sung no le importaba, así que el tipo continuó culpándolo por haber arruinado su año escolar. Sin mí no te hubieras graduado, refutó Sung, mientras sus compañeras aún no podían entender por qué, faltando tan poco para la graduación, Lee Eun-cheol continuaba actuando como un niño, intimidando a un pobre chico sin padres que solo intentaba mantenerse alegre. Sung Suho, gritó el tipo mientras se abalanzaba sobre él. Con gran velocidad, Sung evitó el golpe, dándole un rodillazo en la nariz. Solo quédate tranquilo hasta la graduación, clamó un enojado Sung, quien pronto se dio cuenta de que algo no andaba bien. En lugar de haber golpeado a alguien, se sentía como si hubiera golpeado una pared. El tipo también se dio cuenta de esto y, usando una extraña energía, cargó un puñetazo hacia Sung. Aunque Sung logró esquivarlo, quedó sumamente asustado, al igual que sus compañeros, pues el golpe evitado por Sung tenía la fuerza suficiente para matarlo. Incluso el propio Lee Eun-cheol parecía sorprendido. Después de ese día, 2 años pasaron. Ahora Sung estaba en su segundo año de universidad. Al entrar al campus, algo llamó su atención. La Asociación de Cazadores anunciaba que las clases se harían en el edificio anexo, pues un portal se había abierto y ya habían entrado cazadores. Por otro lado, el supervisor de portales revelaba a uno de la asociación que los cazadores saldrían pronto, pues ya hacía 8 horas que habían entrado. Algunas personas no podían evitar bromear sobre la destrucción del campus, mientras Sung permanecía serio, recordando lo ocurrido hace 3 años. Los portales habían aparecido y el mundo había cambiado de muchas formas. Lo que llamaban portales eran puertas hacia mazmorras que, si después de algún tiempo no se completaban, los monstruos escapaban masacrando todo a su paso. Sin embargo, como si se mantuviera un equilibrio, los humanos también cambiaron. Algunas personas comenzaron a ser capaces de usar poder mágico, y esas personas fueron llamadas cazadores. En un mundo en constante cambio y falta de organización, pronto todo caería en caos. Sin embargo, un cazador llamado Wu Jin-cheol evitó esto creando la Asociación de Cazadores, estableciendo la profesión de cazador en el proceso. Ahora la población se dividía en 2 grupos, hormigas que trabajaban por una recompensa y otros que la recibían fácilmente. En este nuevo mundo, las hormigas no tardaron en entender sus limitaciones, pues por mucho que se esforzaran, era imposible alcanzar la diferencia entre ellas y un despertado de rango E. El mundo necesitaba a los despertados para evitar el fin del mundo, lo que significaba que, sin los despertados, las hormigas no sobrevivirían, pero los despertados sí podrían hacerlo sin ellas. Por eso todo el mundo agradecía a los cazadores, entre ellos Sung. Sin embargo, el sentimiento de conformarse con no poder conseguir lo que deseaba empezaba a molestar a Sung. Sus padres habían desaparecido y ahora su vida dependía de otros. Había un momento en el que todo parecía estar saliendo bien, pero eso había desaparecido, dejándole una sensación de impotencia que llenaba ese vacío. La madre de Sung decía que era parecido a su padre y ahora comenzaba a preguntarse a sí mismo qué hubiera hecho su padre en esa situación. Repentinamente, alguien que lo llamaba lo sacó de sus pensamientos, era su profesor, quien preguntó por su concentración y que le divertía tanto dibujar. Sung destacó solo haber dibujado cómo se sentía. Es una hormiga, bastante creativo, pero es humana, preguntó el profesor. Incluso Sung no sabía por qué había dibujado eso. Por otro lado, afuera del campus, finalmente los cazadores comenzaban a salir. Todos pensaban que la incursión había sido un éxito, incluso el líder de la incursión, quien además del éxito agregó que debían hacer un informe, ya que habían encontrado un nuevo tipo de monstruos. Unos con aspecto humanoide con la capacidad de escupir llamas de sus ojos y boca.
Atacaban con garras y colmillos, pero el daño era bajo. El líder de la incursión mencionó haber sido herido. Sin embargo, como no era algo grave, destacó que quizás no era un monstruo peligroso. Como esto era así, se le dio al cazador la tarea de enviar un informe sobre lo sucedido en la incursión. Sin embargo, en ese momento algo sucedió. El arañazo en el cazador Kim se encendió en llamas azules y, un segundo después, este perdió el control de su propio cuerpo. De esto nadie se había percatado. Pero cuando el supervisor del portal notó su comportamiento, era tarde, pues este estaba a punto de morderlo. Un segundo pasó. Los cazadores presentes aún no habían procesado lo que estaban viendo, pero al ver sus ojos entendieron que eran los monstruos que habían visto en la mazmorra. Pero era tarde, sus dientes ya se habían clavado en una cazadora. Al ver esto, todos comenzaron a correr mientras gritaban aterrados, pues los que habían sido mordidos ahora atacaban a los demás. Mientras tanto, en el salón de Sung, los gritos habían llamado la atención de todos. Al ver lo que ocurría afuera, todos, incluido Sung, se asustaron, pues no entendían por qué se estaban atacando entre ellos. Algunos pensaban que eran monstruos y que había ocurrido una fuga de mazmorra, otros querían huir, mientras que otros gritaban que debían esperar a un cazador. Uno pidió al profesor Lim que hiciera algo por ser un despertado, pero este se negó al ser solo un rango E. En ese momento, Sung se percató de algo. En el edificio frente a él, un monstruo se estaba preparando para saltar. Todos corran, gritó de inmediato, pero el monstruo ya había entrado al salón. Los gritos de este asustaron a todos, incluido Sung, quien comenzó a huir a toda prisa. Sung estaba a punto de salir cuando vio a una chica que no podía caminar. A pesar de sus gritos de ayuda, Sung solo cerró los ojos, escapando mientras gritaba que traería a un cazador. Por esto se maldijo a sí mismo. Sabía que con sus palabras solo le había pedido que muriera. Sin embargo, también sabía que no podía hacer nada si no era un despertado. Por un momento, este culpó su impotencia por no ser un despertado, pero no tardó en entender que eso no cambiaría nada. En ese momento, una pregunta apareció en su mente: ¿qué haría papá si estuviera aquí? Dentro del salón, la chica que Sung había abandonado no dejaba de llorar aterrada. Un segundo después, el monstruo que tenía enfrente se abalanzó contra ella. Pero repentinamente Sung apareció golpeando al monstruo con un extintor, mientras en su mente respondía su pregunta: si papá estuviera aquí, también hubiera hecho esto. Después de esto, un extraño panel comenzó a aparecer frente a Sung. Este anunciaba que todos los requisitos se habían completado para la búsqueda secreta, el coraje del débil. Muchas veces, Sung había tenido un sueño en el que acababa con monstruos que se hacían más fuertes al subir de piso. En el sueño, había luchado y luchado, subiendo de nivel. A medida que avanzaba, se veía obligado a hacerse más fuerte para enfrentarse a los monstruos. En el sueño, Sung había pasado innumerables desafíos hasta que finalmente llegó al piso final. En este encontró al jefe final, un enemigo poderoso que, en lugar de envidiar su fuerza, Sung la respetaba. Por alguna razón, ese jefe preguntaba si había disfrutado el juego. Así, Sung se dio cuenta de que el jefe era su padre. Pensaba que había proyectado su percepción de su padre en sus sueños, un hombre fuerte y digno de confianza. Minutos antes, Sung se preguntaba qué haría su padre en esa situación y, casi por instinto, había corrido a salvar a la chica, pensando que su padre hubiera hecho justamente lo mismo. Sung había hecho esto sin pensarlo bien y ahora se preguntaba qué debía hacer. Sabía que los ataques sin poder mágico no le harían daño a los monstruos, pero mientras pensaba en un plan, algo extraño sucedió. El tiempo de Sung, la chica y absolutamente todo parecía haberse detenido, mientras frente a él un aviso aparecía. Este anunciaba que ahora tenía el derecho de convertirse en jugador. ¿Aceptas?, decía el mensaje. Al instante, Sung no pudo evitar pensar en algo: la situación en la que ahora se encontraba se parecía a sus sueños. Si las cosas son como en el sueño, no tengo razón para no aceptar. En esta situación desesperada, acepto, dijo Sung, mientras un extraño brillo bañaba la habitación. Así, frente a él aparecieron varios paneles, uno que lo felicitaba por volverse un jugador y otro que hablaba de la bendición que recibiría al convertirse en jugador, una que haría su cuerpo más fuerte y le daría inmunidad a todas las enfermedades y venenos. Esto era el sistema que lo ayudaría a desarrollarse como jugador. Por último, el sistema le recordó que no estaba en un sueño, así que solo tenía una vida. Acto seguido, las estadísticas de Sung aparecieron frente a él. Todas eran simples: 100 de vida y 10 puntos en cada atributo, ninguna habilidad pasiva y una activa, la autoridad del gobernante en nivel 1. Por las ventanas frente a sus ojos, Sung se alegró, pues realmente era como en el sueño, y ahora había recibido una misión: acabar con la niebla y subir de nivel. Al momento siguiente, el monstruo cazador comenzó a moverse lentamente hasta recuperar su posición inicial. Así, Sung se percató de que el tiempo comenzaba a moverse de nuevo y, sin perder tiempo, gritó a su compañera que debía correr.
Ahora Sung se enfrentaría a 3 oponentes, un cazador y 2 civiles convertidos en monstruos. Estos últimos atacaron primero, pero ahora Sung no estaba asustado, sino emocionado. Con gran velocidad golpeó al primero con el extintor, aprovechando la distracción para preparar un puñetazo. Antes de golpear, Sung se disculpó. Así, de un solo golpe, había acabado con el primero. ¿De un solo golpe?, se preguntó Sung, sorprendido. Sin embargo, no había tiempo para pensar, el otro civil ya estaba frente a él. Por esto, Sung se posicionó, recibiendo al monstruo con una fuerte patada. De nuevo, un solo golpe había bastado, y ahora Sung había subido un nivel. Ahora solo quedaba un oponente. Sin embargo, Sung seguía feliz, pues su fuerza actual significaba que realmente había despertado. La emoción de Sung terminó tan pronto como golpeó al cazador, pues este había soportado el ataque para, justo después, contraatacar con éxito, hiriendo a Sung con sus garras. Este logró alejarlo con una patada, pero al reposicionarse entró en pánico. No podía creer que justo después de despertar se convertiría en un monstruo. Sin embargo, en ese momento, se activó su bendición de longevidad, curando a Sung, quien distraído recordó haber visto esto en la ventana de estado. Esta distracción había sido suficiente para que el cazador lo derribara. Así, Sung se dio cuenta de que, si un cazador de rango D era más fuerte que él, significaba que su rango actual era E, un rango patético. A punto de ser devorado, Sung intentaba pensar en cómo superar al cazador, cuando de repente recordó las recompensas. Tras aceptarlas, Sung golpeó al cazador en el rostro gritando. Ahora su fuerza de 14 puntos había sido suficiente para alejar al monstruo, el cual, al reposicionarse, se encontró directamente con el puño de Sung. Sin embargo, de nuevo no había surgido efecto. Mientras era levemente herido, Sung concluyó que aún necesitaba más fuerza y, justo por eso, decidió invertir todos sus puntos ganados en fuerza, aumentando esta a 19 puntos. Mientras golpeaba al monstruo con todas sus fuerzas, Sung pensaba en algo: nunca había escuchado de un cazador que subiera de nivel. El rango se decidía al momento de despertar, y nadie podía volverse más fuerte. Sung no sabía quién decidía los rangos. Ahora Sung solo sabía que usaría su nuevo poder para escapar del sistema. Así, Sung comenzó a destrozar al monstruo con múltiples ataques que destruían incluso las paredes. Una y otra vez, Sung golpeó al cazador hasta que no se levantó más. La ventana de estado anunció el éxito de su misión, acompañado de múltiples niveles. «Yo he ganado», dijo Sung, agotado, mientras observaba la sangre en sus manos. Con determinación, este cerró el puño, feliz por haberse convertido en un despertado. En ese momento, un grito llamó su atención. Así, Sung tomó una decisión: con el poder que había obtenido, podía salvar a las personas y poner fin al incidente. Mientras tanto, afuera del campus, un cazador se elevó con gran fuerza, al mismo tiempo que Sung se asomaba por la ventana para verificar la situación de afuera. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de algo: frente a él estaba un cazador rango C a punto de golpearlo. Mientras tanto, desde un megáfono cercano se alertaba de la situación, pidiendo a los residentes cercanos evacuar. Quienes habían dado este anuncio eran los militares. Uno de ellos maldecía, pues la gente estaba muriendo y ellos no podían intervenir, ya que necesitaban un cazador, mismo que aún no llegaba. Uno de los militares anunció que la tardanza se debía a que buscaban cazadores rango B o superior. El otro no entendía por qué, si la mazmorra era de rango D. A esto el otro reveló que, al parecer, la asociación sospechaba que los cazadores habían sido infectados. Por esto se preguntaban con incredulidad si acaso Kim Hong-soo, un cazador de rango C, había sido infectado. Este era justamente el que había atacado a Sung, quien, aunque se había sorprendido, había logrado esquivar el ataque. El hecho de que este tenía un arma y era rango se preocupó a Sung, pues sabía que representaba un peligro mayor que sus anteriores oponentes. Aún así, decidió intentar luchar, pensando que después de subir de nivel valdría la pena intentarlo. Sin embargo, tan pronto como fue atacado, se dio cuenta de que había subestimado a su rival. Por poco había sido alcanzado por la espada, lo que lo puso en aprietos. Ante el próximo ataque, Sung maldijo y, con rapidez, le aventó el extintor, que al romperse liberó un humo por toda la habitación. Sung usó esto como distracción para escapar a toda prisa. Ahora se había dado cuenta de por qué se dividían en rangos los cazadores, pues para él era imposible hacerle algo a esa cosa. Lo único que podía pensar Sung era aguantar hasta que llegaran los cazadores. Sin embargo, a diferencia de lo que él pensaba, el cazador decidió no seguirlo a él, dirigiendo su mirada a un grupo de estudiantes en la azotea. Sin perder un instante, saltó contra ellas. El sonido de la sangre derramada impactó a Sung, quien al comprobar lo sucedido, apretó los dientes con ira. Con determinación, Sung tomó la decisión de que no podría esperar a los cazadores, lanzándose de inmediato al ataque. Con un solo pensamiento, debía detenerlo antes de que matara a alguien más. Sin embargo, sus ataques no le hacían daño,
algo muy diferente a los del cazador, quien parecía que podría matarlo con solo un ataque. Justamente por eso, Sung sabía que no podía dejarlo suelto. Así empezó el ataque de Sung, liberando una ráfaga de golpes contra su oponente. Tras esquivar varias estocadas, Sung continuó el ataque, aumentando cada vez más su velocidad. En un instante, sus ojos se cruzaron, y Sung tuvo una idea que pagaría cara: atacar con su rodilla. Por esto, Sung fue cortado por la espada del cazador. La fuerza era tanta que incluso lo hizo salir despedido varios metros, hasta estrellarse con la pared. Sung había sido sometido por completo, solo le quedaba uno de vida. Tuve suerte, quizás el sistema me quiere vivo, dijo Sung, mientras el cazador se preparaba para acabar con él. Repentinamente una grieta comenzó a aparecer en el cielo. Sung, por su parte, intentó ponerse de pie. La grieta seguía aumentando su tamaño, y el cazador ya se había abalanzado sobre Sung. Este, completamente agotado, solo alcanzó a maldecir antes de caer desmayado. Sung estaba a punto de morir, pero en el último momento, la grieta se rompió por completo, dejando escapar una hormiga que al instante se lanzó contra el cazador, dejándolo sin su brazo con un solo ataque. Con su último aliento, Sung elevó la mirada, preguntándose por qué una hormiga estaba frente a él. Esta comenzó a curarlo, lamentándose por haber llegado tarde. Después de eso, la hormiga dirigió una mirada sombría al cazador, preguntándole si acaso había sido él quien se había atrevido a lastimar el cuerpo de su excelencia. Un segundo después, el cuerpo del cazador fue desintegrado. Por otro lado, un monstruo estaba a punto de atacar al profesor de Sung. Sin embargo, al igual que el monstruo que había atacado a Sung, fue desintegrado, dejando solo sus pies. Así, por todo el campus y sus cercanías, los monstruos comenzaron a ser masacrados por la hormiga a una gran velocidad. Esta atravesaba y cortaba a todos los monstruos a su paso. En cuestión de segundos, todos fueron destruidos. La velocidad había sido tanta que incluso los cristales se rompieron a su paso, desatando un estallido sónico que envolvió gran parte de la ciudad. Un segundo después, los militares no podían creer lo que veían. Las calles estaban totalmente rasgadas, junto a lo que quedaba de los monstruos. Mientras tanto, la hormiga había regresado con Sung, diciéndole mientras se arrodillaba ante él: «Ha pasado tiempo, joven monarca».